Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a esta segunda webconferencia del curso Gestión Tecnológica. Eh, en esta oportunidad vamos a hablar de herramientas para la innovación. Este encuentro será dividido en dos partes. La primera parte, pues les voy a contar de manera muy rápida o de manera un poco sucinta en qué consiste la unidad 2 del curso titulada Herramientas de la Innovación. En la segunda parte, haré algunos comentarios, algunas generalidades relacionadas no solo con la guía de actividades del caso de estudio 2, sino con el caso de estudio 3 igualmente, y para pues, digamos, ir avanzando con los casos de estudio. Se hacen generalidades en este encuentro debido a que semanalmente tenemos programado una serie de CIPAs a través de los cuales se están resolviendo las dudas puntuales de cada uno de los casos de estudio que van en desarrollo. Bueno, entonces comenzamos con la primera parte. La unidad 2, herramientas para la innovación, cubre estos cuatro temas: la creatividad, estímulos para la creatividad, previsión tecnológica, métodos proyectivos y métodos prospectivos. Por definición, la creatividad es un proceso, es un conjunto de entradas que sufren una transformación para generar unas salidas. Esos procesos están encadenados y hay diferentes metodologías o diferentes maneras en que esa creatividad ocurre, no solo en la mente de los seres humanos, sino a nivel de procesos o de procedimientos en las organizaciones. Usualmente la creatividad está vinculada a la actitud de crear, a esa habilidad blanda que nosotros como ingenieros o todos los ingenieros en general están llamados a tener, y es como el ingenio que nos permite o que nos va a dejar solucionar diferentes problemas o diferentes situaciones al interior de cualquier organización. Em, La intuición como tal es como la primera parte o el primer proceso que genera o que desemboca en la creatividad. En este gráfico lineal, lo que vemos es el proceso o el análisis que se hace a nivel estratégico de cómo ocurre la intuición en la mente creativa de cualquier persona. Entonces, la intuición dentro de la mente creativa, de acuerdo a diferentes autores, como el caso de Philip Goldberg, dice que tiene cuatro momentos o cuatro pasos o cuatro etapas. Todo inicia con una preparación, ¿cierto? La preparación consiste en la aprehensión o en la toma de toda la información que recibimos de nuestro entorno. ¿Sí? En el caso de cuando estamos trabajando en una idea de innovación, pues la preparación son todas esas necesidades, son todas esas características o todas esas situaciones que vemos a nuestro alrededor. Como ejemplo, para el caso de estudio número 2, tenemos el caso de BMW, pues es todo lo que involucra, los eventos y situaciones que ocurren alrededor de ese caso de estudio, toda la información que hay ahí. La incubación consiste efectivamente en empezar a procesar toda esa información. A veces también, digamos que en esa incubación ocurre un poco el tema del ingenio, y es en el momento en el que se empiezan a generar esas nuevas ideas o esas ideas innovadoras o esas ideas que van a generar un cambio en esa información o en ese ambiente o en ese medio en el que se desarrolla una situación. Entonces ahí en esa incubación empieza como a gestarse las diferentes ideas para generar o para resolver alguna situación o para desarrollar una innovación. Luego el tercer paso viene desarrollado o viene titulado como intuición, y efectivamente es el resultado, la implementación ya o concreción de esas ideas que se incubaron inicialmente y que pues ya se pueden materializar en cosas más concretas, en acciones,
en estrategias, en objetivos, en una serie de elementos que unidos van a generar una solución o una innovación en las organizaciones. Y como todos los procesos que desarrollamos como ingenieros industriales, pues tenemos que evaluar, ¿cierto? Esa es la parte final de ese proceso de intuitivo. La evaluación siempre va a ser parte no solo de este proceso, sino de todos los procesos que vamos a analizar a lo largo de nuestra carrera. Esta es, digamos, como una habilidad dura que nosotros como ingenieros industriales debemos desarrollar. Tenemos que evaluar permanentemente todos los procesos que adelantamos con el propósito primero, pues de hacer mediciones o estimaciones de hasta dónde es el impacto, fue positivo o negativo, también si hubo una mejora o no. Y por otra parte, para determinar si el proceso o la solución que se brindó es susceptible de ser mejorada o no. Entonces, para evaluar esos dos aspectos, para evaluar, sí, esos dos aspectos se tiene que evaluar permanentemente todas las ideas innovadoras que estamos generando permanentemente. Las organizaciones son innovadoras, de acuerdo a Henry Mintzberg, tienen las siguientes características para ser innovadoras. Son empresas que piensan en descentralización, es decir, que son organizaciones de carácter horizontal. Primero, el cliente sobre cualquiera de las cosas están orientadas o programadas por objetivos o por proyectos. La formación de equipos son multidisciplinarios, o sea, no solo como sucedía hace algunos años con la división de tecnología o de sistemas en las empresas, que era un enclave en el cual casi nadie podía ingresar, ¿cierto? Era muy secreto. Ya no, eso, una organización innovadora es una organización que tiene equipos de diferentes disciplinas y todos están enfocados, o todos los equipos están enfocados a trabajar en un proyecto o en un objetivo concreto. Son organizaciones de carácter matricial, o sea, están entrecruzadas y en cada uno de los nodos que forman la matriz existe un jefe de proyecto que es quien efectivamente hace las veces de coordinador entre los diferentes proyectos o objetivos que persigue la organización. Son organizaciones, como les decía, de carácter muy horizontal, no tienen jerarquías muy elevadas o árboles jerárquicos muy altos. Las comunicaciones son muy fluidas porque pues digamos que todos trabajan homogéneamente en el mismo nivel. Em, digamos, las decisiones tienen sistemas o métodos de toma de decisiones basados en el conocimiento, en la especialidad de una persona. Y pues siempre están en constante renovación, en constante cambio esas organizaciones. Utilizan mucho también la subcontratación, que pues ahora lo conocemos como OBS, ¿cierto? Que son empresas que se especializan en labores particulares y que las empresas se especifican o se especializan en esa labor contratada, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo tengo una empresa dedicada a la fabricación de botellas, pero pues tengo que distribuir esas botellas, ¿verdad? Pero mi deber ser es fabricar botellas. No tengo por qué ser o no debería tener una especialidad en transporte de botellas, porque para eso hay empresas que se dedican a la transportación. Entonces, yo puedo subcontratar, ¿cierto? Una orden de servicio a una empresa que se dedique exclusivamente y que sea especializada en el transporte. Entonces, yo me puedo dedicar a la fabricación de botellas y el transporte se lo delego a la organización que está diseñada para esa especificidad. Ahora bien, vamos a hablar un poco acerca de las herramientas para estimular la creatividad. Hay diferentes herramientas que sirven para que las personas o los grupos de personas de estas organizaciones descentralizadas, que son altamente innovadoras, generen nuevas ideas e innovaciones permanentemente. Aquí tenemos una lista muy breve de 4 herramientas. Está la lluvia de ideas, está la cinéctica, aquí perdón que faltó una C, palabras al azar y el análisis morfológico. La lluvia de ideas o brainstorming es una técnica desarrollada por Alex Osborne
y consiste básicamente en que la suma de las ideas de muchas personas es igual a al desarrollo de una idea altamente innovadora. O sea, muchas cabezas piensan mejor que una sola, ¿verdad? Entonces, en ese orden de ideas, se organizan lluvias de ideas o grupos de personas que desarrollan diferentes ideas y que confluyen en una solución o en una innovación por la suma de todas las ideas de los demás. Esta pues es una técnica altamente conocida, es bastante difundida y es de permanente práctica en diferentes organizaciones. La cinética es una técnica desarrollada por William Gordon y George Price que consiste en 5 etapas. La primera etapa consiste en hacer un análisis específico de cuál es la situación problemática, ¿cierto? Si trata de un cuello de botella, la idea es encontrar en dónde se encuentra exactamente el cuello de botella y a partir de esa definición, la definición del problema muy puntual, se genera una serie de situaciones a través de las cuales la idea es que de la suma de esas situaciones se puedan determinar diferentes maneras de solucionar el problema. Aquí en el ejemplo que vemos en la gráfica tenemos el problema de cómo soldar dos metales incompatibles, que se convierte en cómo hacer que se unan dos cuerpos extraños en uno con el otro, ¿cierto? Luego dividimos el problema en diferentes cosas o en diferentes formas. Entonces, esta fase está facilitada con expresiones como esto me hace pensar en poder unir con un tornillo y una tuerca, ¿cierto? Utilizar un adhesivo particular o utilizar una cinta adhesiva de doble fase, ¿cierto? Me empieza a generar diferentes terrenos o diferentes soluciones reales o imaginarias de cómo puedo unir dos cuerpos extraños uno con el otro. Luego viene la etapa 3 que es una vez ya tengo todas esas soluciones, ¿cierto? Que la tuerca y el tornillo, que la cinta de doble adhesivo, que el adhesivo específico para uso en metales. Entonces ya puedo escoger cuáles son las que se tendrán en cuenta y cuáles no, ¿cierto? Pues dependiendo de otra serie de características, como por ejemplo, qué tipo de esfuerzo va a sufrir esos dos materiales que son diferentes o extraños uno con el otro. En ese mismo orden, en ese factor ya puedo decidir cuáles son los métodos más ideales o cuáles no, ¿cierto? Entonces ya ahí estoy escogiendo entre todas las analogías posibles aquellas que se tendrán en cuenta. Luego viene la etapa 4 que viene a descodificar, analizar las analogías seleccionadas para extraer ideas. Entonces, de todas las ideas puedo decir, bueno, pues es que como definitivamente no podemos alterar la materia o la forma física de los dos cuerpos extraños, entonces podemos usar una combinación entre una cinta de doble adhesivo o un adhesivo específico para adhesión de metales, ¿cierto? Entonces ya puedo empezar a filtrar cuáles ideas pueden surtir efecto o no. Y la etapa 5 tiene que ver con relacionar estas ideas con el problema de intentar encontrar soluciones útiles, ¿cierto? Entonces, no, pues que resulta que hay unos ganchos que sirven para unir eso, entonces eso reemplazaría los tornillos, ¿cierto? Ya es la suma de las diferentes opciones que van generando ideas innovadoras. Entonces, la cinética es una combinación o un desglose del problema en diferentes circunstancias. Luego de que se desglosan esas circunstancias, la elección o el filtrado de esas circunstancias va a permitir que se desarrolle una solución o no a un problema específico. El análisis morfológico fue diseñado por Fritz Zwicky y consiste básicamente en determinar 3 elementos en cualquier problema: la forma, el material y el contenido. Una vez yo he determinado estos 3 elementos dentro de una situación problemática, se pueden examinar de manera sistemática o se empiezan a examinar cada uno de ellos de manera sistemática, ¿cierto? Entonces la forma, qué forma tiene, cuáles son las posibles formas a obtener,
qué materiales puedo utilizar, ¿cierto? Y empieza a analizarse cada uno de estos elementos de manera separada. De manera que el análisis o el estudio de cada uno de estos factores va determinando una serie de nuevas ideas, el cual le permite llegar a combinaciones imprevistas o a materiales o cuerpos extraños. Digo, perdón, de innovadores. Entonces, esa metodología del análisis morfológico es bastante útil para algunos escenarios en particular. Perdón, un segundo. Qué pena la interrupción. Continuando con esto con respecto al análisis morfológico. Luego tenemos ya lo que son la previsión tecnológica. En esencia, este es digamos, el concepto más importante que tiene esta segunda unidad. La previsión tecnológica tiene que ver con la manera en que yo puedo hacer o puedo diseñar pronósticos sobre diferentes proyectos, situaciones o circunstancias específicas. Hay dos maneras de hacer pronósticos. Uno a través de los métodos prospectivos y otro a través de los métodos proyectivos. Cuando yo hablo de métodos prospectivos, estoy haciendo una mirada hacia adelante, es decir, un imaginario de cuáles podrían ser las posibilidades de esas circunstancias hacia el futuro o hacia dónde queremos llevar la organización hacia el futuro, viendo diferentes escenarios o diferentes posibilidades y a través de ellas poder analizar o poder desarrollar una estrategia de previsión tecnológica, de prever qué va a suceder hacia el futuro. También tenemos los métodos proyectivos. Los métodos proyectivos son métodos basados en situaciones del pasado, es decir, haciendo un análisis de los datos históricos de una empresa, podemos determinar hacia el futuro, así, proyectando cuál podría ser el escenario, el posible escenario más recurrente o que puede ser más susceptible a ocurrir. La prospectiva como definición fue, digamos, una definición que partió a partir, o que salió a partir de Gaston Berger, que fue el primero quien empezó a hablar de prospectiva, de qué era esa prospectiva. ¿Cierto? Y Godet acá hace una reflexión y dice que es una reflexión para guiar la acción presente a la luz de los futuros posibles. Como les decía, prospectiva es hacer un pronóstico o imaginar una situación futura desde diferentes perspectivas, echando una mirada hacia adelante o echando una mirada hacia atrás. Es en esencia todo el concepto de prospectiva. Hay diferentes estudios que nos indican, buenas tardes, Marta Lucía, ¿tienes alguna pregunta? Bueno, continuando entonces con la intervención, tenemos dos tipos de estudios. Los estudios europeos siempre han sido de amplio espectro en el sentido en que estudian diferentes ámbitos de las sociedades y de las comunidades. Tal es el caso de la sociedad, la economía, la política, la demografía, etcétera, etcétera. Los estudios americanos han sido un poco más relacionados con la anticipación de cambios tecnológicos a partir de datos
estimaciones que se han hecho con base en estudios anteriores. La prospectiva ha tenido estos dos enfoques, como lo decía dentro del concepto, dentro de la definición de prospectiva, y pues digamos que se han dividido en estos dos estudios, estudios europeos, estimaciones donde se aplica donde se tiene en cuenta factores como la sociedad, economía, política, demografía, entre otros. Y pues están los estudios americanos que ya están mucho más enfocados hacia el desarrollo tecnológico como tal. Existen dos tipos principales de métodos de previsión tecnológica. Obviamente cada uno de estos dos grandes grupos tienen muchísimas variaciones. Hay muchísimos métodos diferentes y muy variados para tratar de prever o pronosticar cómo va a ser la evolución de la tecnología hacia el futuro, sí, hacia situaciones posteriores. El primer grupo de situaciones siempre ha sido proyección hacia el futuro de una realidad actual, es decir, partiendo como base de proyecciones de datos anteriores y hacer estimaciones hacia dónde puede eh, eh, llevar el desarrollo tecnológico. Los métodos proyectivos son la base de todos los métodos. Es una extrapolación, como les decía, pues es una estimación o es un pronóstico basado en valores de diferentes datos que se han obtenido a través del tiempo. Entonces, eso se realiza a través de diferentes operaciones de carácter estadístico. Aquí es donde también tenemos la oportunidad de desarrollar una gran habilidad dura de los ingenieros industriales y está relacionada con la proyección, la extrapolación a partir de datos de futuros o de pronósticos hacia el futuro. Y por otro lado, y pues dentro de los métodos proyectivos, como ustedes ven, pues son básicamente métodos numéricos. Está el ajuste de curvas, que son casos en la evolución de la tecnología, está determinada por un número reducido de parámetros y esos parámetros se grafican, que son digamos, tienen su origen en una serie de datos históricos y se grafican, ¿verdad? Entonces, el ajuste de curvas consiste en determinar la tendencia de esa curva a través de diferentes metodologías, pueden ser estadísticas o matemáticas, que le permiten hacer ese ajuste hacia dónde se puede dirigir la curva hacia adelante. Están los métodos de correlación que digamos que son los más utilizados. Los métodos de correlación inclusive a veces los utilizamos en nuestro diario vivir y pues tal vez no lo identificamos, pero son métodos que aplican cuando se observa una proporcionalidad entre la evolución de dos variables de tiempo. Un ejemplo claro lo constituye la evolución de la aviación comercial, que sigue en el tiempo a la aviación militar a la que se aplican más recursos para la investigación. Está también la analogía, que es la analogía de crecimiento y pues digamos, compara el progreso tecnológico con los fenómenos biológicos y pues hay muchos estudios matemáticos que se han dedicado al análisis de fenómenos biológicos, entonces por su similaridad o su analogía, muchos de estos estudios analógicos se han desarrollado a partir de funciones o a partir de estudios desarrollados a partir de fenómenos biológicos. También tenemos la dinámica de los sistemas y los modelos de sustitución. Todos estos son métodos proyectivos, es decir, tomando información del pasado para prever los posibles o los posibles futuros. La dinámica de sistemas está planteada a partir de la relación entre variables del problema en forma de sistema de ecuaciones diferenciales y su resolución, pues obviamente tiene que ver o está desarrollada a partir de los métodos de resolución de sistemas de ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Entonces, se comparan cosas como por ejemplo la simulación de la evolución de las distintas variables del tiempo, ¿cierto? En una ecuación o
en un sistema de ecuaciones con n variables y pues se busca la solución matemática a ese sistema de ecuaciones. Los modelos de sustitución, por otra parte, se basan en datos anteriores o en datos de lo que ha sucedido históricamente y a partir de los cuales pues, se intenta prever cuándo la tecnología determinada será sustituida por otra con la misión, con la misma función. Los inicios de este método se encuentran en el estudio del ciclo de la vida de los productos de los especialistas de marketing. Si ustedes recuerdan, en la unidad uno nosotros vimos el ciclo de vida de una innovación, ¿verdad? Yo por ahí les mostré en la web conferencia la gráfica y pues vimos que se parece efectivamente o tiene una analogía con el ciclo de vida de producto. Entonces lo mismo pasa con las innovaciones. Puede ser que exista un modelo de sustitución que tenga la misma función de eso, de algunos ciclos dentro de los procesos de innovación. Y por último tenemos los métodos prospectivos, que es, como lo mencionaba al principio de esta intervención, pues es como un vistazo hacia adelante, ¿cierto? Es la determinación de las posibilidades de escenarios hacia adelante sin partir de información de base, sino yo pienso o yo espero que mi empresa llegue a este punto, pero puede que suceda que llegue a este otro punto, o también existe la posibilidad de que ocurra este otro punto, ¿cierto? O sea, estoy determinando diferentes posibilidades, estoy haciendo una prospectiva hacia adelante de cuáles son las posibilidades que se esperan o que se quieren para una organización en términos de tecnología. Hay diferentes metodologías para hacer estos métodos prospectivos. El primero de ellos es el dictamen de grupos de expertos. Esto pues, lo constituye la lluvia de ideas, las palabras clave, el método morfológico, ¿cierto? Todas esas metodologías de como de descomposición se incluyen aquí en esta categoría de dictamen de grupos de expertos. También tenemos el método Delphi, que es un proceso que empieza por la selección de un grupo de expertos y la elaboración de un cuestionario a partir de la información recogida de esas preguntas hechas a un grupo de expertos, se empiezan a estimar cuáles son los posibles escenarios futuros de una innovación o de un desarrollo. Está también el método de los escenarios, que esto también, digamos, tiene muchísima aplicación en nuestro caso como ingenieros industriales. Nosotros, para procesos sobre todo de carácter documental o administrativo, vamos a tener que recurrir al método de los escenarios para establecer o para hacer ejercicios de cuál puede ser el punto de llegada al cual una organización se debe dirigir. Hay un sinnúmero de trabajos de grado que ustedes pueden encontrar en el repositorio de nuestra universidad que están relacionados con metodologías basadas en escenarios, una perspectiva de diferentes escenarios. También tenemos los árboles de relevancia y el análisis morfológico combinados, que es la manera en que se puede conseguir un determinado objetivo, enviar el hombre a la luna o cuando es necesario seleccionar diferentes proyectos de un conjunto diseñado y preparado de acuerdo con los objetivos de una empresa, ¿cierto? Entonces existen árboles de relevancia que es la combinación de muchos factores o de diferentes proyectos para lograr encontrar una solución innovadora para un problema completamente diferente. Hasta aquí pues viene todo lo relacionado con la teoría que se encuentra en la unidad número 2 de nuestro curso. Permítame cambio la presentación, que esta información pues ya está desactualizada. Me voy a pasar de manera muy rápida a la guía de actividad para, como les decía, en esta segunda parte, hacer una serie de precisiones relacionadas con las tareas que nos ocupan en la unidad 2, en la unidad y en la unidad 3. Entonces, permítanme, ya seguimos compartiendo. Hasta el momento, ¿hay alguna pregunta, algún comentario que quieran compartir?
De acuerdo, Luisa Fernanda. Entonces, dando continuidad a la intervención, listo, aquí tenemos la guía de actividad. La guía de actividad del caso 2, herramientas para la innovación, está basado en la información que les acabo de compartir en esta webconferencia. Cabe resaltar que esta webconferencia aparecerá en un link de YouTube en la plataforma del curso, oportunamente una vez se termine esta intervención. Bueno, continuando con una breve explicación de la guía de actividad del caso 2, herramientas para la innovación. Tiene un valor de 115 puntos, es una actividad independiente, es decir, individual, y consta de 5 actividades. La primera de ellas, realizar la lectura del caso de estudio titulado Norbert Reithofer, la fábrica de sueños de BMW, anexo 2, que se encuentra en el entorno de aprendizaje. Cabe resaltar que esta actividad como tal puntualmente no requiere ninguna evidencia en el informe que se entrega. Es decir, si usted no coloca nada de esto, tampoco, es decir, no va a tener ninguna afectación en la evaluación o en la nota final de esta actividad. Las siguientes sí van a tener una afectación o eh, una consecuencia ya más puntual. Permítame que acá hace falta abrir un documento que quiero también compartir en esta webconferencia. Y se trata del libro de Tecnología e Innovación en la empresa de Scorza y Valls. Entonces, si nos remitimos nuevamente aquí, la guía en la primera parte dice realizar la identificación, inscripción y estructuración de la resolución del problema encontrado por Norbert Reithofer. Páginas 111 y 112, pues simplemente nos vamos a la página 111 y 112 del libro y hacemos la lectura que allí nos sugiere, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la página dice: la resolución de un problema se puede estructurar entonces en las etapas siguientes: preparación, incubación, intuición y evaluación. Entonces nosotros lo que hacemos es, en el caso de estudio, ¿cierto? Le echamos una leída a esta información y de esta información extraemos estos puntos y esa es la respuesta a este punto. Luego tenemos identificar cuál de las herramientas para la creatividad utilizado por Norbert Reithofer, de acuerdo con los conceptos enunciados por Scorza y Valls, páginas 118 a 123. Entonces, nuevamente, nos dirigimos a la página 118. Uy, y encontramos los métodos que hablábamos hace un minuto, ¿cierto? Herramientas para estimular la creatividad. Entonces tenemos que leer en qué consiste el brainstorming, en qué consiste la cinética, en qué consiste las palabras al azar, en qué consiste el análisis morfológico y buscamos estas características en donde, en el caso de estudio. Entonces, a mí me pareció que Reithofer utilizó la cinética. Bueno, sí, ¿por qué? Porque acá en el párrafo, en este párrafo dice tal cosa y porque acá en este otro párrafo hace esta otra observación y por esa razón me parece que utiliza la cinética. Eso es en esencia lo que hay que hacer en el tercer punto. De igual manera dice el cuarto punto, perdón. De acuerdo con Scorza y Valls 2003, página 129, cuando se efectúa cualquier previsión
o sea, cualquier proyección, estoy previendo qué va a suceder en el futuro, es necesario precisar la situación de la tecnología, ya que, por ejemplo, no se encuentran en la misma fase un descubrimiento científico que se acaba de producir y un producto ampliamente difundido en el mercado. O sea, se encuentran en esa curva de desarrollo de la innovación en puntos diferentes, mientras que se acaba de producir está en su fase de nacimiento, de crecimiento, en un producto que está difundido ampliamente puede estar en su fase de madurez o puede estar en su fase de declive, ¿cierto? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, de acuerdo a la página 129, la previsión propone 5 niveles, ¿cierto? ¿Cuál de esos niveles identifica usted en el caso de estudio? O sea, en el caso acá de BMW, los niveles. Ustedes identifican cuáles son los niveles, ¿cierto? Acá está en la página 129, 128. Identifican los niveles y pues la idea es que ustedes nuevamente a partir de la información que encuentran aquí en el caso de estudio, traten de identificar cuál de estos niveles o cuáles de estos niveles para su análisis cumple el caso de estudio. Y por último, dice identificar cuál de los métodos de previsión tecnológica desarrolló Norbert Reithofer de acuerdo con los métodos prospectivos y proyectivos. Entonces, nuevamente nos vamos aquí para la parte siguiente donde están los modelos o los métodos prospectivos y los métodos proyectivos, ¿cierto? Acá están pues un poco más mejor explicados, son explicados con más, más ampliamente. Y pues ustedes, nuevamente, una vez han estudiado los métodos prospectivos y proyectivos, proceden a identificar cuál de esos métodos pudo o se parece más al que utilizaron aquí en el caso de estudio y por qué, ¿cierto? O sea, de acuerdo al caso de estudio, encontré que tal información, entonces por esa razón me parece que utilizaron tal método prospectivo o tal método proyectivo o ambos, ¿cierto? Eso, de eso se trata la identificación de este caso de estudio. Esto con respecto al caso número 2. En el caso número 3 vamos a, aunque pues realmente eso pertenece, el caso número 3 pertenece a la unidad 3. eh, Básicamente voy a dar un par de lineamientos para no crear confusión con el caso número 2 y digamos que dejarlo como enunciado nada más. El caso número 3 es un ejercicio bastante similar al del caso número 2, ¿cierto? Es realizar una vigilancia tecnológica sobre una organización, ¿cierto? Entonces acá ya cambia el método el caso de estudio, ¿cierto? De igual manera, hay que hacer una serie de lecturas, primero del caso de estudio y segundo de la unidad 3 del libro de Escorza y Valls. No quiero ir más adelante con respecto a esta actividad para nuevamente para no crear confusión. Les puedo contar que se trata de un trabajo colaborativo, es el segundo y último trabajo colaborativo, tiene un valor de 120 puntos y tiene una parte individual y una parte colaborativa. Entonces, oportunamente estaremos hablando de el caso número 3 cuando, digamos, lleguemos a esa parte. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta relacionada con el caso número 2 de BMW? No, señor. Bueno, muy bien. Ya para dar cierre o para ir cerrando esta intervención, quiero recordarles que este curso cuenta con un equipo de Teams. En el equipo de Teams ustedes pueden encontrar la siguiente información.
está el título del grupo, ¿cierto? Del equipo, Gestión Tecnológica 21-2030 para el periodo 16-4. Encuentran los datos de los diferentes tutores que estamos dando acompañamiento. Por aquí de pronto me falta el profe Carlos, que oportunamente ya lo estaré agregando. Y acá, pues, ustedes encontrarán un calendario en donde se están llevando a cabo CIPAs, círculos o comunidades, perdón, que ahora se llaman comunidades de interacción, participación, acción social. Se realizan todos los miércoles entre las 4 y las 5 de la tarde y en estos CIPAs no se graban, pero sí se discuten o se debaten el desarrollo de los diferentes casos de estudio. En este caso, el día de ayer hicimos un primer CIPAS sobre el caso número 2. El próximo miércoles, 18 de octubre, aquí está programado ya 18 de octubre, ustedes pueden encontrar a través del grupo de Teams este CIPAS y pueden unirse a él y a hacer sus preguntas, las preguntas que tengan relacionadas con el desarrollo de la tarea que estamos en el momento desarrollando, tal es el caso el caso número 2, BMW en esta sesión y pueden traer sus preguntas, traer sus inquietudes, allí las comentamos, hacemos un debate muy sencillo de las inquietudes o hacemos explicación de algún tema particular o puntual que no esté claro. Se hacen también ejercicios de búsqueda de la información en el libro, etcétera, etcétera. Entonces, cordialmente invitados a unirse a los CIPAS de gestión tecnológica, los cuales encuentran a través del equipo de Teams o a través de la plataforma. Permítame ver, aunque no he vuelto a programarlos, bueno, no tengo acceso en este momento a la plataforma. Sin embargo, dejo acá en el grupo, ya están programados todos los miércoles hasta el mes de diciembre. También ustedes van a encontrar aquí acceso al libro Tecnología e Innovación en la Empresa de Scorza y Valls. Ustedes pueden dar clic aquí, pueden descargar el PDF para aquellos estudiantes que tengan dificultades en la accesibilidad al material. Eh, si a bien ustedes lo requieren, también se puede dejar material adicional acá siempre y cuando sea requerimiento de ustedes. Entonces, oportunamente, si ustedes consideran que requieren más material de consulta, con mucho gusto, por favor, manifestar esa inquietud a través del equipo de Teams o a través del correo del curso y con mucho gusto estaremos ampliando la información en este espacio del equipo de Teams. Em, Esto con lo que tiene que ver con el contenido de Teams, aquí tenemos una serie de preguntas. Marta Lucía, adelante. Profesor, muy buenas tardes. Profe, una pregunta. Lo que pasa es que yo he estado en las anteriores web y CIPAS, pero entonces no estoy incluida en el grupo y pues había manifestado, pero no he podido estar incluida. Vale, permíteme, tomo nota y tan pronto pueda, yo te anexo al equipo. Ya tomo nota. Por favor, regálame en el chat tu correo electrónico, por favor. No me deja acceder. Uy, chanfle. Permíteme un segundo, por favor. ¿Cómo es tu correo, Marta Lucía? M, perdón, ML Sabogalca, sea, ML Sabogal, Sabogal, C, ¿sí? Sabogalca.
@unadvirtual.edu.co. .edu.co, sí señor. Listo, Marta Lucía. Entonces ya tan pronto finalicemos, con mucho gusto yo te adjunto al equipo de Teams. Muchas Bueno, gracias. con mucho gusto. Natalie, adelante, ¿qué pregunta tienes o qué comentario tienes? Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Profesor, una pregunta. O sea, en el tema del foro, ¿no van a generar retroalimentación al respecto cada vez que uno vaya generando aportes o cómo va a ser el proceso? Gracias por la pregunta, Natalie. Es una pregunta bastante interesante. Sí, ¿no? Los foros se van a seguir realimentando. En el caso puntual de estas 2 últimas semanas, pues nosotros fuimos convocados, de pronto en otros espacios tuvieron la oportunidad de saberlo, que la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnologías e Ingenierías organizó un evento en la ciudad de Barranquilla que se llama Expotec. Entonces, pues la organización y la asistencia a este evento, pues digamos que nos desvió un poco acerca de de las realimentaciones en los foros. Entonces, eso pues volverá a surtir efecto. Paulatinamente todos los tutores estamos en esa dinámica de volver a como reactivar esa asistencia, pero digamos el lapso de lo que no ha sucedido ha sido principalmente porque pues nos encontrábamos en esta actividad. Entonces, te agradezco la pregunta y como te digo, es algo que paulatinamente volverá a suceder, realimentaciones en los foros. Otra pregunta, profesor. En el tema de cuando van a generar algún CIPAS o alguna web conferencia, ¿ya no lo van a comentar por el tema de los correos internos directamente de la UNAD o todo va a ser por Team? Porque en mi caso personal, yo no sabía que todo iba por Team, entonces no tuve ningún tipo de comunicación al respecto. Si no es porque un compañero me lo comunica, no tengo ningún tipo de comunicación con mi tutor actual. ¿Cómo es el nombre de tu tutor? La verdad tengo entendido que se llama Elkin, pero no tengo ningún tipo o sea, con él me conecto en el tema le escribo por el foro, le escribo por el correo interno, pero pues no tengo comunicación ni sé qué, cuándo son las webs, ni cuándo son los CIPAs, o sea, no sabía que la información era por Team, o sea, no tenía ningún conocimiento al respecto. Entonces, en la guía pasada tuve muchísimas falencias porque es que no tuve o sea, no tuve una guía exacta para hacer el proceso. Y eso me está pasando exactamente con la mía, con esta vez lo mismo. Entonces no sé la verdad cómo sería ese proceso o es que lo informaron y nosotros no nos dimos cuenta porque el grupo como tal no tiene conocimiento. Sí, la verdad es que se informó. Ya estoy abriendo acá la plataforma. Permíteme, te voy a contar. Hay unas informaciones de las cuales los estudiantes deben estar pendientes. Y son las siguientes, mira. En la plataforma, las actividades se informan por últimas noticias. Mira, Spoté, grabación primera web, CIPAS gestión tecnológica, tutorial caso cero, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa información se socializa a través de este foro, el foro de noticias. Entonces, por eso en la webconferencia número 1, aquí, cuya grabación aquí aparece, mira, grabación primera webconferencia, aquí está el link. Allí se invita a los estudiantes que, por favor, nuevamente, em, estén pendientes de las noticias del curso. Por otra parte, la invitación a través de los grupos el grupo de Teams se hace o se hizo a partir de los encuentros sincrónicos y la atención sincrónica, para que precisamente ustedes también, o se les invita, se les sugiere que por favor, pues estar como más atentos a la información que se comparte aquí. Al igual que las noticias del curso, aquí en encuentros sincrónicos vía webconferencia, se coloca toda esta información, mira, la programación, el enlace de conexión,
de todos y cada uno. Mira, aquí está el enlace de conexión de esta webconferencia. Oportunamente aquí colocaré el enlace de grabación de YouTube de esta segunda webconferencia. Y en atención asincrónica, si tú miras nuevamente en información inicial, donde dice atención sincrónica, aquí pues faltan algunos tutores, pero mira, aquí está el link para entrar al equipo de Teams. Entonces, pues realmente la información se comparte, sino que pues desafortunadamente no siempre estamos como atentos a los espacios donde la información se comparte. Entonces yo te invito a que por favor ingreses al equipo de Teams. Si de pronto el acompañamiento del ingeniero Elkin pues no ha sido suficiente, por favor ingresa a este equipo y entre los demás tutores también te podemos brindar acompañamiento para el desarrollo de tus tareas. ¿Listo? ¿Te parece? Vale, profe, muchas gracias. Igual les voy a comunicar a los demás por el tema porque la verdad nadie sabe nada. Y entonces también Imagínate les eso. comunico entonces que por tema de correo electrónico de la UNAD, entonces no van a seguir montando las webconferencias. No, Pues para la que no verdad no, estén pendientes del tema. Eso, vale. todo va a ser, pues de hecho ha sido ¿cómo se llama? Como una política que ha venido implementando la universidad. Que en lo posible, todo se debe gestionar a través de Teams. Y pues el Teams obviamente está vinculado al correo institucional. Entonces, digamos que ahí es como el puente de comunicación que se estableció. Entonces, sí, lo que te digo, te invito sí o a tus compañeros que ingresen a la plataforma y se unan al equipo de Teams. Por favor, revisen la información que se comparte a través de la plataforma. Gracias, profe. Bueno, antes de ir a la pregunta del chat, ya Marlon ya le contesto. Luisa Fernanda, ¿tiene alguna pregunta? Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, Luisa Fernanda, ¿cómo estás? Básicamente he tenido, sí, un poquito de inconveniente con la cuestión del Teams porque resulta que yo en mi teléfono tengo Teams correo personal y, pues yo no sé cómo eso está sincronizado, entonces es que yo me inscribo a las ofertas que me aparecen acá en el campus de las clases, yo me escribo y me sale confirmado, confirmado, y al momento que me llega el correo, pues yo tengo sincronizado mi correo personal, el correo de la universidad y el otro correo Hotmail. Yo reviso el correo y automáticamente me queda agendado en el teléfono y pues él me va avisando. Pero sí, al momento del chat sí tengo un poquito no sé cómo hacer, si abrirlo acá en el computador o mejor manejarlo solo desde el celular. Pues es básicamente eso, porque sí estoy evidenciando que están cambiando la metodología con los CIPAS y las clases, entonces pues me toca estar más pendiente. Sí, Luisa Fernanda, pues, ¿qué te puedo sugerir? No voy a decir, no voy a mentir en el sentido en que sí, efectivamente el Teams es una plataforma que pues tiene un consumo alto de recursos, o sea, puede ralentizar el computador en el cual se utiliza. Yo qué te puedo sugerir, digamos, como una manera de pronto adicional para que puedas seguir operando con el Teams. Ingresa al Outlook, al Teams online y en la medida de lo posible seguir manejando el Teams online. Te va a reducir un poco el consumo de recursos y no te va a ralentizar el equipo, ¿cierto? Eso se puede hacer, permíteme tratar de ingresar. Tú abres una página, ¿cierto? Y pues nada, ingresas al Outlook. .com, creo que es. Microsoft 365, inicia sesión con el correo de la universidad y con tu usuario y contraseña del correo de la universidad.
No me permite entrar, me imagino, por lo que tengo acá en la sesión de Teams abierta, pero sí, mi invitación o el punto al que quiero llegar es que puedes intentar ingresar por el Teams online y eso de pronto pues también te puede ayudar con el desarrollo de tus actividades por Teams. Ah, bueno, profe. Sí, pues yo ingreso a la página de la UNAD, abro el correo, entro a correo estudiantes, abro mi correo y ahí ingreso a Teams. Pues así es que lo ve como medio, sino que pues siempre como es algo nuevo, pues no lo habíamos manejado siempre, pues mientras uno como que le coge el tiro es un poquito, un poquito enredadito, pero pues no Vale, muy más. bien. Pero bueno, lo importante es que sigas ahí con la buena disciplina de tratar de ingresar y de participar en el apoyo que se brinda en la plataforma. Entonces, adelante y bueno, en lo que podamos ayudarte estamos para servir. Bueno, Gracias. vale. Bueno, nos dice Marlon, a mí me ha servido mantener abierto el correo institucional en el celular, pues me notifica cada vez que se va a realizar una conferencia o CIPAS. Claro está, toca estar en los grupos de Teams del respectivo curso. Es correcto, Marlon. Y qué bueno que hace esta observación o este comentario para nuevamente invitarlos a que por favor a través de como vimos, a través del campus, ingresen al equipo de Teams, participen de los CIPAS. eh, También voy a seguir programando los CIPAS a través del aplicativo del campus, es decir, a ustedes les va a aparecer, permítanme compartir pantalla nuevamente. A ustedes acá en la parte superior de su campus les aparece un espacio que dice encontrar cipas. Esta semana no lo programé, debo ser honesto, pero voy a tratar de seguir programando los círculos de interacción y participación académica y social a través de esta plataforma para que por favor Marlon, a los compañeros con quienes tengan contacto, lo mismo Luisa Fernanda, les notifiquen que busquen los CIPAS acá, que yo permanentemente estaré brindando soporte o acompañamiento a través de estos CIPAS permanentes. Bueno, muy bien. Y ya, digamos, para finalizar, quisiera pues, darle la bienvenida al ingeniero Carlos Fernando a esta webconferencia. No sé si quiera compartir algún comentario o quiera extender algún saludo. Y le cedo la palabra así rápidamente. Bueno, muy bien. Básicamente eso era lo que les quería contar a través de este ejercicio, de esta webconferencia número 2, herramientas para la gestión estratégica. Em, Quedamos pendientes a seguir asistiendo a los CIPAS, como se comentó anteriormente el soporte o el acompañamiento a través de los foros se seguirá desarrollando. Pues estamos en una coyuntura relacionada con el desarrollo de otras actividades extraacadémicas que pues nos han ocupado un poco y que de pronto han hecho de que se reduzca el acompañamiento en los foros, pero esto pues paulatinamente se irá reactivando nuevamente. No me queda más sino darles las gracias a todos y cada uno de ustedes por la asistencia. La plataforma de Teams pues toma asistencia automáticamente, así que pues ya digamos que la asistencia ya fue tomada. Oportunamente estaré colocando, como lo mostré en la plataforma del campus, el link de grabación de esta webconferencia para que por favor también estén pendientes de las noticias del curso y pues de las informaciones que a través de ese medio se comparten. Entonces, nuevamente muchas gracias Marlon, muchas gracias Luisa Fernanda.
Ingeniero Carlos Fernando, muchas gracias. Quedamos ok y bueno, quedo atento a inquietudes, comentarios, sugerencias y demás actividades posteriores. Una feliz tarde para todos y que estén muy bien. Muchas gracias, profe, igualmente.